Pichincha Universal, generando noticias. Ramiro Montalvo, ministro del Ambiente subrogante, está con nosotros. Como ustedes conocen, hay un amplio debate a nivel nacional sobre la minería legal y bueno, y también la ilegal, porque es parte de la problemática. Y claro, hace pocos días la Corte Constitucional, concretamente el martes, negó y archivó un pedido de dictamen de constitucionalidad a la solicitud de consulta popular planteada por el prefecto de Azuay, Yacu Pérez, en el que planteaba que la población de Azuay decida si quiere o no prohibir la explotación minera. Y esto ha provocado que el prefecto pues diga que adoptará otro tipo de formas de lucha con el fin de evitar la explotación o el extractivismo en la provincia de Azuay, y a estos que han sumado varios colectivos para decir no al extractivismo en todo el país. Ministro subrogante, ¿cómo está usted? Un comentario luego de esta contextualización. Muy buenas tardes a todos los oyentes, a quienes nos escuchan. Muchísimas gracias por la invitación. Con mucho gusto. El tema constitucional y el contexto del uso de los recursos naturales en general y la participación de las comunidades en el que nos encontramos en la actualidad reviste cierta complejidad y varios puntos de vista. Para iniciar con respecto específicamente al tema de la consulta popular cantonal, nosotros como Ministerio del Ambiente, como Gobierno Nacional, no tenemos más que congratularnos con los magistrados que no han hecho más que ratificar el Estado de Derecho. No han hecho otra cosa sino poner énfasis tanto en las normas relacionadas con el uso de recursos naturales renovables, como aquellos que se refieren a los derechos de participación. Escuché al proponente en algún momento que se pronunció negativamente con respecto a las capacidades personales y profesionales de los magistrados. Bueno, lo dijo aquí mismo. Sin embargo, él usó esa misma corte del gobierno anterior para obtener una consulta cantonal en su misma provincia sobre la base de una omisión de dicha corte al no emitir oportunamente el pronunciamiento y utilizar un concepto que no necesariamente está reconocido en la legislación ecuatoriana, que es el dictamen ficticio. El dictamen ficticio constitucional se refiere a que cuando la corte no se pronuncia en el plazo apropiado, se entiende, dice la doctrina, se entiende como aceptación. Él utilizó a la corte a la que criticaba por omisión y dio paso a través de las autoridades electorales a la consulta popular cantonal. Pero acuérdese que eso pasó en la gran consulta popular que convocó el presidente Moreno, igualito. Exactamente. Omisión, y la consulta se dio 7 veces sí, y ahora el país está complicado. La ratificación fue en ese caso a través de la consulta popular y aparentemente el prefecto proponente de la consulta que ha sido negada, tengo entendido que piensa activar exactamente ese mecanismo. Nosotros también somos respetuosos absolutamente en todos los ejercicios de los derechos de participación democráticos. Estamos en contra de aquellos que a través de la supuesta defensa de los derechos de las comunidades o de las personas afectan a los derechos de la comunidad. Estamos en contra de las posiciones de demostraciones de fuerza. Estamos en contra del desconocimiento de la legislación con respecto a aquellos mecanismos de participación formal. No estamos de acuerdo al uso de la fuerza, insisto, y tratamos de mantener estos espacios democráticos, pero todos ellos dentro del marco de la ley. Ahora, los proponentes de esta consulta y quienes se oponen al extractivismo lo sostienen de manera tajante de que es imposible realizar minería sin contaminación, sin afectar el agua, sin afectar el ambiente. Es decir, lo rechazan de manera definitiva. La posibilidad extractiva, hablo. Así es, ahí hay dos problemas. El primero, no existe históricamente, no solamente en la República del Ecuador en términos generales, sino a nivel mundial, no
existe registro exitoso de las prohibiciones absolutas para efectos de cualquier manejo. No existe. ¿En cualquier área? En cualquier área. Así mismo es, ¿no? Donde hay prohibición absoluta, generalmente se genera la actividad ilegal. Eso es histórico. Y ha sido una de las cuestiones medias emblemáticas en el país, ¿no? Y ese termina siendo el Minería problema. ilegal. Y ese termina siendo el problema en la minería ilegal. No es lo que se pretende mostrar la defensa del medio ambiente y del recurso natural, particularmente el agua. En realidad lo que se está tratando de generar es que se multipliquen las actividades de minería ilegal alrededor del país. Tenemos información, y eso también es evidente y demostrable en relación a la minería, que obviamente la minería ilegal se va asentando donde ya se han identificado formal y previamente posibilidades de actividad minera. Como pasó en Imbabura, por ejemplo. Tal cual. Tal cual. Es ¿no? decir, ya se asignan los derechos, o sin asignarse han quedado identificadas áreas con potencial minero, inmediatamente se asienta la minería ilegal. Inmediatamente va sobre la formalidad, sobre la actividad formalmente reconocida, y generan centros económicos atractivos, pero todos ellos generadores de actividad ilegal. Pero con no solamente anuencia minera. de ciertos sectores que también permiten que esa minería se asiente, porque si se sabe, evidentemente se podían tomar las previsiones del caso. Lo que se sabe es el potencial minero. El potencial minero, Lo que entonces no- la gente debe Y lo que prepararse y lo para que una se invasión. trata de prever al existir el Exacto. potencial minero es establecer los procedimientos formales de reconocimiento de concesiones por un lado y de licenciamiento ambiental por otro lado, que permita que la actividad sea regularizada y controlada. Ujú. Eso es lo que se sabe. ¿Qué es lo que no se sabe? El momento que vienen los asentamientos irregulares, que no son con pequeño número, llegan 500, 1000 Caso personas. Buenos Aires, Tal que cual. tuvo que ser desalojada. Tal cual, y en el caso de Buenos Aires un elemento sustancial que se está generando es que hay una gran cantidad de extranjeros, Claro, que básicamente venezolanos. más allá de la nacionalidad, Sí, pero hay que decirlo. el centro económico que se genera en el lugar atrae dos posibilidades, o de actividad formal o de actividad informal. Entonces no estamos defendiendo la naturaleza, en estricto sentido el efecto de la prohibición legal, de generar una prohibición legal de uso del recurso minero. Lo que va a generar es la minería ilegal. Eso sí es históricamente reconocido, eso es históricamente demostrable. Y Lo que no se puede demostrar a estas alturas es que la actividad minera de mediana o gran escala vaya a generar los impactos que se están anunciando. Nosotros pensamos que no, por lo siguiente. Al estar regularizada la actividad minera, el Estado tiene la posibilidad de intervenir controlando, minimizando los efectos y controlándolos desde la etapa del la diseño, prospección. desde el diseño, Desde antes, el diseño mismo. antes de la Claro, con prospección. planes ambientales. Y, Exactamente. Se establece una concesión y antes de entrar a la operación de la mina, digamos, se pasa por etapas previas. Cada una de las etapas requiere un licenciamiento ambiental. Ese licenciamiento ambiental se otorga sobre la base de unos planes de manejo. ¿Qué son los planes de manejo ambiental? Los planes de manejo están incluidos en un estudio. El estudio ambiental contiene lo que se llama la caracterización física del entorno. Ahí nos dicen cómo se recibe la naturaleza antes del inicio de la actividad. ¿Y qué dice el plan de manejo? El plan de manejo dice cómo vamos a evitar en la medida de lo posible, minimizar, de ser del caso, y controlar las afectaciones ambientales. ¿A través de qué? A través de actividades específicas que cubran los recursos: suelo, agua, aire el y agua ruido. es el elemento más sensible. Se podría El agua decir. es el más sensible. Ujú. Y ahí viene el otro tema que es constitucional y técnico también. Ajá. De acuerdo a la Constitución, el agua es un recurso que está sometido a uso. Y está sometido a uso, y de acuerdo a la legislación,
regulado y priorizado, donde se identifican quiénes son los potenciales usuarios y qué cantidad de agua puede ser usada por cada uno de ellos. Y ahí está, obviamente, en primer lugar, la comunidad. Bueno, así debería ser. Y es natural y está reconocido legalmente. Entonces, en posterior prioridad está la actividad productiva. La primera, en el campo, obviamente la actividad agropecuaria. Y luego vienen las actividades industriales. ¿Cuál es el mecanismo de hacer integrar esta integración de la comunidad, de la protección del recurso agua y su uso, y del recurso minero? Eso consta en los planes de manejo que mencionaba. Plan de manejo ambiental. Tal cual. Y ahí es donde le dicen qué áreas son de conservación, qué áreas son de uso y cuáles son los mecanismos de prevención y control. Eso garantiza, en efecto, que no se afecte, vale la redundancia, al ambiente. Como digo, todo... O en menor escala, nada más. Ese es el tema. Toda actividad humana, toda, genera un impacto. Toda genera una afectación. Todas las herramientas técnicas disponibles a la fecha dicen que esos impactos, primero, pueden ser medibles y segundo, pueden ser prevenidos o minimizados. Ese es el objeto de la intervención regularizada del Estado en el ejercicio de esa actividad productiva. En el caso de la actividad minera ilegal, la primera intervención de la autoridad pública es la policial. Sí, pues. Ya no hay planificación, ya no hay prevención, y es simplemente un tema un tema policial, y le toca al Estado entrar en los temas de reparación de daños ambientales. El daño ambiental, dentro de la perspectiva de la planificación adecuada del uso, debería ser una alternativa casi excluida, porque se supone que hay una verificación permanente de la ejecución del proyecto. Esa es la diferencia, y por eso nosotros le apuntamos a la minería legal. Pensamos adicionalmente, y tal como está establecido en la Constitución, que no debería ser al menos una discusión de un recurso o el otro recurso. Pensamos que existe la posibilidad de coexistencia ordenada y racional, y técnica, regulada y controlada, de uso tanto del recurso agua como del recurso minero. Y lo que es más importante, desde la perspectiva del Estado y de este gobierno, con respeto irrestricto de los derechos no solo de la naturaleza, sino de las comunidades locales, con la intervención directa de las actividades en los procesos que están en de las comunidades locales. Las comunidades también han expresado su duda de que se hayan cumplido los procedimientos adecuados. Por ejemplo, se ha dicho que no se respetó la consulta previa. Y eso, ustedes pueden decir que sí se lo ha hecho, que sí se ha respetado. Y dos, hay ejemplos de minería a gran escala ya que se esté dando en el país que permitan garantizar lo que usted acaba de señalar, ¿o no? A ver, primero el tema de la participación. A ver. El tema de la participación formal tiene dos momentos. El de la consulta previa, que viene a ser aquel anterior a la emisión de la concesión minera. Y un segundo que nos corresponde a nosotros como autoridad ambiental, que se llama el procedimiento de participación social. El procedimiento de participación social que prevé el Ministerio del Ambiente es permanente durante toda la ejecución del proyecto, y prevé no solamente las actividades de control comunitario, sino la inclusión de la comunidad dentro de las actividades productivas generadas a través de la actividad minera. Esa es la una. La otra participación que viene a ser la participación económica del beneficio, podría ser. Esta actividad minera genera unas que se llaman regalías. Más allá de la actividad económica generada dentro de la actividad, las regalías vienen a ser unos montos que prevé el Estado, que sean incluidos en el presupuesto general del Estado, para atender las necesidades, no solamente de la comunidad directamente afectada, primordialmente ella sí, pero no solamente ella, sino las necesidades de toda la comunidad. Ahí hay una diferencia adicional con la propuesta de exclusión del recurso. La propuesta de exclusión del recurso y de su explotación solamente, aunque es importantísimo, beneficiaría a la comunidad local o a la comunidad provincial, como se requiere con las consultas cantonales. El uso, en cambio, del recurso natural dentro de los límites legales y con responsabilidad ambiental y social,
implique el beneficio para todo el país. El impacto económico ha sido señalado por las autoridades correspondientes en un porcentaje alto del Producto Interno Bruto. Recursos que, para efectos de entrar en el desarrollo del país, son altamente necesarios. Es decir, estamos hablando de un eventual nuevo boom. Claro, porque se acaba el petróleo, no tenemos una productividad en otros productos, ¿vale? Y entramos a la minería, ¿no? Esa sería un poco la idea y el plan estratégico del régimen. En realidad nosotros pretenderíamos que a través de la actividad minera y también hidrocarburífera generar actividades adicionales de desarrollo. Ya. Es decir, esas deberían sostener el desarrollo de las otras actividades productivas. He escuchado atentamente a los opositores que hay otras actividades productivas que podrían ser... Son las alternativas que se proponen. Por ejemplo, el turismo comunitario, la agroindustria. La impresión que nosotros tenemos, volviendo al inicio de esta intervención, es que son altamente compatibles, que son actividades que no son excluyentes, y a nuestro entender, la actividad minera podría ser el sostén de las economías alternativas que se desarrollen alrededor de las comunidades, de las áreas de afectación directa de la actividad minera. Lo que le pregunté, ¿se puede demostrar que hay una explotación amigable ambientalmente, como para que se puedan tranquilizar los sectores opositores? Porque ellos dicen que no, definitivamente imposible. En la actualidad hay un par de proyectos que se encuentran en etapas de desarrollo y que nosotros hemos tenido una experiencia relativamente exitosa. Digo relativamente exitosa porque efectivamente ellos también han tenido estos vaivenes de paralizaciones y de afectaciones para el ejercicio pleno del derecho. Y ha sido exitosa en el sentido de que hemos podido ir articulando los planes de manejo que son específicos con los planes de desarrollo nacional. Digo que ha sido relativamente exitosa porque estamos en etapa de arranque y tenemos mucha expectativa de que podamos, cumpliendo con las normativas legales, desde la vía de la explotación minera y desde la vía de la prevención y control de la contaminación ambiental y uso adecuado de los recursos naturales, tener éxito a mediano y largo plazo. Correcto, muchas gracias, señor ministro. Yo le agradezco su gentileza. Interesante gracias. Diálogo para que también la ciudadanía tenga el otro enfoque de la perspectiva minera en el Ecuador. Estaremos en los próximos días abundando en el análisis de esta temática con nuevos invitados. Muchas gracias nuevamente a Ramiro Montalvo, ministro del Ambiente subrogante. Pichincha Universal. Aquí se escuchan bien las noticias.